Me voy a saltar a esta diapositiva para explicarles eso, ¿no? En toda legislación, ¿sí? Obviamente hay algunas más sofisticaditas en Europa, pero las básicas. Todo sistema de imposición a la renta para capturar esos recursos de lo que hemos hablado ahorita en el concepto que es utilidad, tiene tres grandes dimensiones, ¿sí? La primera dimensión, ¿quiénes obtienen utilidades en un país? ¿Perdón? Las naturales, bueno, es que me están diciendo eso porque ya les he puesto la diapositiva, pero a veces asociamos que las utilidades las obtienen las empresas, ¿no? ¿Quién las obtiene las empresas? Las grandes corporaciones, ¿verdad? En Bolivia, las grandes empresas, los bancos, ¿verdad? Los bancos que ganamos un montón de plata, grandes corporaciones, las industrias, ¿cierto? Las compañías mineras, las petroleras, las olleras. Asociamos este impuesto a las empresas, ¿verdad? En el mundo, las megacorporaciones, ¿verdad? Apple, Starbucks, Microsoft, ¿verdad? Megacorporaciones, Ambev, InBev, que son los dueños de CBN, ¿no? Empresas cerveceras mega mundiales, dueños de la cerveza de todo el mundo, ¿sí? Y lógicamente eso en un país es el nivel de ciudadanía corporativa, ¿verdad? Entonces la principal fuente va a ser el nivel corporativo. Pero ¿solo los corporativos obtienen utilidad o renta? No, ¿verdad? Para nada. También las personas naturales, ¿sí? Pueden obtener. ¿Cómo tiene utilidades una persona natural? ¿Cómo? Perdón, por ahí no escuché una voz. Como profesional, ¿sí? Puedo ejercer mi actividad como profesional independiente y seguro que voy a obtener utilidades, ¿no ve? Porque nadie hace un negocio para perder, ¿cierto? A menos que sea filántropo y quiera dar beneficencia y donar sus servicios, ¿no? Existen esas personas, pero pocos. Sí. Actividad económica realizada. A ver, más aterrizado. Porque actividad económica puede ser lo que decía su compañero, ¿verdad? Profesional independiente, auditor, dentista, médico. Tiene que tener, a ver, eso que me ha dicho me interesa. Si no es un profesional independiente y no va a realizar ningún tipo de actividad y por tanto no va a obtener utilidades, ¿sí? Está interesante. ¿Quiénes están de acuerdo con ello? Vamos a hacer nuestro referéndum. Está de moda. Sí, por ahí. Al final quería hablar. Pero fuerte va a tener que hablar esto porque está un poco lejos, ¿no? ¿Usted de plomo? ¿De acuerdo? Ok. A ver, hay una persona que está de acuerdo y el resto. ¿Alguien está en contra de lo que decía su compañero? Voy a repetir una vez más. Si es una persona natural que no realiza actividades como profesional independiente, no realiza una actividad económica, no va a obtener utilidades, ¿sí? Tiene que realizar una actividad económica, ¿ok? Entonces, los naturales solo podemos obtener utilidades a través de ser profesionales independientes, ¿sí? Pero puede ser otras actividades. Claro, a ver, piensen por un ratito, salgámonos de nuestra investidura de auditores y contadores y pensemos solo como personas físicas, ¿verdad? Personas naturales. ¿Cómo ganamos plata las personas naturales? Nuestro trabajo, como personal dependiente, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más común, ¿verdad? ¿De qué otra forma? Si no somos dependientes, profesiones u oficios, ¿verdad? Profesiones. Hacemos nuestro estudio contable, ¿verdad? Somos dentistas, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Hacemos consultorías, perfecto. Si no somos ni dependientes, ni somos profesionales independientes, ¿perdón? Inversiones, ¿verdad? ¿Podré invertir? ¿Dónde invertiría en Bolivia? Sin importar si es bueno o malo, ¿ok? ¿Dónde invertiría? Bien específico. Debe ser súper difícil obtener acciones de la cervecería, ¿verdad? Porque obviamente es una empresa altamente contable. ¿Puedo invertir en las empresas?
acciones, ¿cierto? Puedo invertir en el mercado de capitales o no. De pronto invierto en bonos. Soy una persona que puedo ser profesional independiente, pero no ejerzo, ¿sí? No trabajo como personal dependiente, pero tengo un capital. Entonces ese capital lo invierto en el mercado de valores, en el mercado financiero, si quiero, es decir, como DPFs, ¿sí? En el Banco Central, en los bancos comerciales, ¿cierto? Finalmente me dedico a prestar plata también, fuera de los mercados formales, tanto financiero como de valores. O de pronto, si no quiero mover mi capital en eso, ¿qué hago? Comercio, ok. Ahorita les voy a explicar esa partecita, comercio. O finalmente, si no, ¿ustedes creen que es rentable poner el dinero en el sistema financiero? ¿No? Entonces, ¿qué harían ustedes si cada uno de ustedes tuviese un capital de $100,000 y podría invertir? ¿En qué invierten? Bienes raíces, ¿no? Por eso les decía, piensen como personas normales, como lo que somos, ¿no? Sin pensar en las partes técnicas, para encontrar la filosofía de los impuestos, ¿sí? La naturaleza, o sea, entenderlo de una manera natural, ¿sí? Natural. Porque luego aprendemos temas técnicos y escuchan a sus profesoras Cintia Cortés y piensan que solo los técnicos conocemos la parte tributaria porque hemos leído 100 veces la ley, y eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? En el día a día ustedes como profesionales necesitan saber conceptos de una manera bien natural y bien fácil. Además los adultos aprendemos solo lo que nos interesa, ¿cierto? Si no aprenden cosas prácticas, automáticamente la mente del adulto la descarta. Entonces por eso es importante para mí que asienten los conceptos a las cosas simples para poder explicarlas, ¿ya? Volvemos al tema entonces. Las personas naturales, ¿sí? Y ahí está la respuesta a lo que usted me decía, ¿no? No es cierta esa afirmación, ¿no? Las personas naturales pueden obtener renta o utilidad de muchas maneras. Una de ellas es ser profesional independiente, ¿sí? Otra es ser personal dependiente, trabajar como bajo relación de dependencia. Otra es ser inversionista, mover capital en mercados financieros, en mercados de valores, o finalmente en bienes raíces, inmuebles, ¿verdad? Ok. Todo eso es renta, señores, y por ser renta tiene que estar sujeto a algún tipo de imposición a la renta, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Pasa que la tributación de naturaleza, solo un pedacito se ha destinado al IVA, que es la parte de profesionales, independientes y oficios. Nada más de eso. El resto de las rentas que obtienen los naturales se ha destinado a otro impuesto, ¿sí? ¿Cuál es ese impuesto? El RC, ¿verdad? Impuesto asociado a la renta y no al consumo. Entonces el RC-IVA no tiene nada que ver, casi nada que ver con el IVA, ¿sí? Le han dado su nombre, le han dado su alícuota, le han permitido tomar sus facturas, pero su naturaleza es totalmente diferente. Su naturaleza es imposición a la renta o utilidad, ¿ya? Hace poquito nomás, por ejemplo, esta semana me pasaban un documento técnico donde un auditor justamente me hablaba sobre el IVA y me ponía ahí el RC-IVA. Entonces yo decía, bueno, pues este auditor tiene una confusión mental, porque no me puedes hablar dentro del IVA del RC-IVA, ¿sí? Son dos impuestos distintos, ¿verdad? Uno grava consumo y el otro grava renta o utilidad, ¿ya? Entonces es bien simple, como verán, la tributación a la renta, solo que en Bolivia la hemos dividido, una parte acá y otra dentro del RCI. ¿Qué hacen la mayoría de los países? ¿Sí? Nosotros no estamos todavía alineados a eso, pero prontamente seguro vamos a entrar. La mayoría dice, tenemos un impuesto a las utilidades de nivel corporativo y tenemos un impuesto a las utilidades de nivel de personas físicas, ¿no ven? Entonces pagan un IVA como los profesionales independientes, todos. Cuando apliquemos el impuesto a la renta de personas físicas en nuestro país, los que obtienen intereses del Banco Central, de los bancos comerciales, de las bolsas de valores, la bolsa de valores seguro que no va a entrar porque tiene exenciones, pero obtienen alquileres, ¿sí? Van a empezar a pagar como personas físicas, ¿sí? O sea, IVA de personas físicas. Esa es la única distinción con sistemas de imposición de otros países, ¿ya? Todos nuestros vecinos, Argentina, Colombia, hacen
la renta de personas físicas. Entonces, igualito tenemos que armar como los corporativos un estado de resultados. ¿Cuál es mi utilidad? Mis ingresos menos mis gastos. ¿Lo ven? Entonces se tiene que hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, los naturales, los corporativos, y la tercera dimensión de la imposición a la renta son este tipo de personas jurídicas o físicas, pero que no están domiciliadas o establecidas en el país que recibe esa renta, ¿sí? Y ese es el régimen de no domiciliados. Entonces, un país, digamos Bolivia, obtiene el impuesto a la renta de la dimensión corporativa de sus empresas posicionadas, establecidas en el país. Aquí tenemos a quienes, todas las sociedades comerciales, incluidas las unipersonales, ¿no ven? Las unipersonales tendrán algún tipo de distinción cuando estamos liquidando impuesto a la renta. Nada, ¿no? Nada. Una unipersonal, para hacerlo simple, es como si fuese una SRL pequeña, ¿verdad? Nada, cumple todo exactamente igual como debe ser una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, de ahí obtiene la renta o el impuesto a la renta a un país. También lo obtiene de sus personas naturales, con las explicaciones que les he dado. En el caso nuestro, para IUE o grabados por IUE, solo profesionales independientes, y todos los demás dentro del impuesto LCI. Y finalmente dice, pero hay personas que hacen renta o utilidad en Bolivia, pero que no están constituidos en el país, ¿sí? Entonces hay personas del exterior, naturales y jurídicas, que van a obtener utilidades. Entonces tienen que dejar pues también su tajada de impuesto en nuestro país. Y ese es el régimen de beneficiarios del exterior que denominamos acá, ¿no ven? Entonces todos los sistemas tributarios tienen estas tres dimensiones, ¿sí? Con nombres distintos, con lo que quieran. Como les decía, algunos otros países, sobre todo los países desarrollados, van a tener algunas otras dimensiones un poquito más sofisticadas, pero porque aplican otros sistemas de imposición, ¿no? Pero estos son los tres niveles básicos de la imposición a la renta. Entonces, el que nos compete ahora es el nivel corporativo, es decir, el de las empresas, ¿no ven? ¿En qué se diferenciará el nivel corporativo con el nivel de los no domiciliados? ¿Qué diferencia ustedes podrían comentar respecto a eso? ¿Qué diferencia sustancial podría haber entre pagar impuesto de nivel corporativo empresarial en un país y los que pagan ese mismo impuesto, pero por la categoría de no domiciliados? Sí. Porque sus ingresos, es decir, las utilidades que generan, son enviados al extranjero, no así en nuestro país. Enviados al extranjero, no tanto diremos enviados. En realidad aquí tenemos que pensar, por ejemplo, como ejemplo, podríamos pensar a ver qué hace a todo nuestro país. Consultorías del exterior, ¿sí? O servicios legales, por ejemplo, del exterior, ¿sí? Un bufet, un estudio jurídico que está en Estados Unidos y es contratado por una empresa boliviana, ¿sí? Voy a tomar una empresa de Sucre, digamos el Banco Nacional de Bolivia, ¿sí? Banco Nacional de Bolivia contrata los servicios de servicios legales de un estudio jurídico en Estados Unidos. ¿Es una operación que se podría dar o no? Sí. Perfectamente. Otra cosa que seguro los bancos siempre están contratando. Un banco, digamos el Banco de Crédito en Bolivia, contrata los servicios de un consultor en sistemas que está en Canadá, ¿cierto? Entonces, esta empresa de Canadá o la empresa que está en Estados Unidos, el bufete jurídico, ¿obtiene o no obtiene renta, utilidad por hacer algo con Bolivia? Obtiene. Viene de Bolivia, ¿no? La fuente es boliviana. Claro, se está generando en Bolivia. Entonces, el fisco boliviano dice, empresa canadiense, tienes que dejar tu trozo de impuesto, empresa estadounidense, tienes que dejar tu pedazo de impuesto. Puede ser una persona jurídica, por ahí el abogado de Estados Unidos es una persona natural, perdón, ¿sí? No jurídica, una persona natural, igualito, es un no domiciliado, porque no está como contribuyente en este país, ¿sí?
Esa es la diferencia. El no domiciliado no es el que no es residente, no residente, sino el que no tiene un vínculo con la administración tributaria de Bolivia en este caso, ¿ya? Entonces, por eso cuando usted me decía, cuando es que las utilidades las mandan afuera, no las mando, yo soy de afuera, soy de empresa canadiense, vengo aquí, le presto servicios de informática al banco de crédito, yo me llevo, no mando esas utilidades, ¿verdad? O sea, a mí me mandan la plata y ya está. Entonces, esos también tienen que pagar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es decir, entonces podemos pensar de que no son, o sea, no están en la base de datos de impuestos, sino tienen que hacer un tributario. Exacto. Estos, ¿por qué se distinguen, no? Y por eso les quería explicar las tres dimensiones claras. Estos dos tienen sus raíces en Bolivia. ¿Qué significa tener raíces en Bolivia? Si soy una empresa y yo tengo que constituirme como contribuyente en Bolivia, tengo que tener mi NIC, todo lo que corresponde. Si soy persona natural, abogado, médico, ingeniero, tengo que tener mi NIC. Si soy una persona que solamente tengo mi capital, invierto en los bonos del BCB y recibo platita y nada más. O soy que hay varios en nuestro país, ¿no? Que tenemos prominentes personas que tienen sus, por ejemplo, acciones en la CBN y solamente viven de los dividendos, ¿cierto? Entonces esas personas son pues naturales en Bolivia, ¿no ven? Están obteniendo una utilidad, una renta, tienen que tributar de alguna manera, entonces lo hacen como contribuyentes directos o en algunos casos se permite que puedan hacerles retenciones, pero contribuyen directamente al fisco en Bolivia. Estos de acá no contribuyen directamente porque no son, no tienen establecimiento permanente, es el término técnico para el que quiera considerarlo, no tienen establecimiento permanente en Bolivia, no tienen sus raíces acá, nunca, ¿ok? Porque si tú me estabas hablando de una empresa, para que te quede clarito, por ejemplo, TACA Bolivia, ¿sí? Hace operaciones y de pronto pone una sucursal en Bolivia y dice voy a tener raíces en Bolivia. Entonces en ese caso ya tiene un piecito puesto en Bolivia y entra a nivel corporativo, bajo la dimensión que le corresponde, porque este nivel corporativo tiene varias opciones, ¿ya? ¿Se entiende? Pero si ustedes tienen claro esto, digamos, van a Colombia, ¿sí? O una empresa boliviana, quiere hacer negocios en Colombia, ¿sí? Prestar consultoría, porque también nosotros tenemos buenos ingenieros de sistemas, ¿verdad? Tenemos capos en microcrédito, tenemos también nuestro know-how, con todo y nuestro subdesarrollo tenemos también nuestro know-how para exportar. Entonces, si va a hacer negocios fuera de Bolivia y le van a pagar, una de las cosas que se tienen que preguntar es, oye, estoy haciendo negocios en Colombia, entonces, pero no soy una empresa colombiana y no me voy a constituir solo para hacer una consultoría. Entonces, ¿cuánto será el impuesto a la renta en Colombia que me van a hacer dejar porque yo soy un no domiciliado en Colombia? ¿Sí? Entonces, este sistema, estas tres dimensiones se aplican en todo el mundo, ¿ya? Y cuando se estudia IWE, tienen que estudiar eso de estas tres dimensiones. Finalmente, solo como datito, ya hay un borrador de impuesto a la renta de personas físicas, ¿no? Para sustituir el ERC-IVA por impuesto a la renta de personas físicas, ¿no? Que está ahí, que seguramente lo van a trabajar, no se sabe, claro, qué plazos habrá, pero probablemente cambiemos, que es lo que nos ha venido recomendando el Fondo Monetario Internacional muchos años. De hecho, Bolivia, tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque es un tema de plata, ¿no ven? Estás dejando de percibir la renta porque el ERC-IVA es un impuesto más benigno que un IVA, ¿no ven? Porque el impuesto a la renta de personas físicas que tienen en Argentina, en Estados Unidos o Canadá es mucho más rígido, ve, además escalonado. El que gana más, paga más. ¿Qué ganas más? Renta, utilidad, ¿no ven? Pero ese va a ser nuestro norte, ¿no? Y hay un borrador que se está trabajando. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro foco? Esta parte corporativa, pero yo quería que ustedes puedan identificar una diferencia sustancial entre estos dos. La diferencia que creo que dice se refiere a que en los no domiciliados se supone que del ingreso es utilidad del 50%.
hay una presunción. Ok, ya ver, vamos por las tasas entonces. ¿Cuánto pagan estos de nivel corporativo? 25%, ¿no ven? Y estos de acá de nivel no domiciliados, 12.5. El 25% del 50%, que igual digamos a la hay una diapositiva donde vamos a discutir de las alícuotas. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes sobre las alícuotas del IVA, ¿no? Y ahora que están así más revolucionadas que nunca. Pero lo que dice su compañera es cierto, ¿no? Esto es el 50%, sobre el 50% se aplica el 12.5, ¿ya? Piensa por un segundo esto. Si tengo una empresa, una corporación en Bolivia, ¿sí? Vamos a pensar, a ver, ¿quién es la empresa contribuyente número 1 del país? La número 1 de los ricos. ¿Quién sabe? YPFB, ¿no? Por mucho y seguirá siendo. Va a ser bien difícil de alcanzar, ¿no? YPFB. ¿Podremos determinar cuál es la utilidad de YPFB? Si nosotros somos el fisco del Estado boliviano. Podemos, ¿no? Fácil, pedimos los estados financieros, además auditados, con todos los procedimientos que deben ser, y sabemos si ha ganado o perdido, ¿verdad? Si tengo una empresa, les decía, por ejemplo, esta empresa de abogados del exterior, de Estados Unidos, ¿puedo saber si ganan o pierden?